Buenas noches. Bienvenidas. Bienvenidos. Les agradecemos que tomen sus lugares para poder comenzar con esta charla. Gracias, Mar de Palabra, gracias Minerva, Yulisa y a todo el equipo de este festival. Estoy muy contenta de estar aquí moderando a Junot Díaz y a Juan Gabriel Vázquez. Los acuerdos eran, y tal vez siguen siendo, una posibilidad de futuro, pero los han saboteado los lamentables presidentes que han venido después. Duque, incapaz de estar a la altura del momento, demasiado flojo u obsecuente con el uribismo que les declaró a los acuerdos una guerra sin cuartel. Y Petro, que los desatendió desde el principio con una extraña mezcla de megalomanía, incompetencia, desidia, rencor, mientras se embarca en el absurdo irresponsable de su famosa paz total. Así vamos los colombianos, cargando con nuestra propia incapacidad para construir sobre lo construido y viéndonos obligados, además, a lidiar con las falsedades o los sesgos de medios que creíamos más responsables. Este es un fragmento del más reciente artículo de opinión del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, a quien tengo a mi derecha, que publicó en el diario El País sobre un artículo precisamente publicado por The Wall Street Journal, en donde hace una semblanza de lo que es Colombia. Y creo que es la mejor manera de introducir esta mesa, en donde vamos a hablar de la literatura como brújula en tiempos inciertos. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que parecen sacados de una película de terror o sacados de un momento que ya creíamos pasado. En momentos de crisis política, violencia simbólica y pérdida de certezas, la escritura puede ser un gesto de resistencia, una forma de imaginar lo que aún no existe. Hoy vamos a escuchar de la voz de dos escritores de primera mano, desde geografías distintas, que han venido narrando con lucidez el trauma, la memoria y la identidad. Quisiera comenzar con una pregunta general para ambos. Y Junot, como vos estás jugando en casa, a pesar de que no vivís aquí hace mucho tiempo, pero vamos a darte, quisiera comenzar con vos. ¿Qué puede ofrecer la literatura en medio de la incertidumbre que no ofrece el análisis político ni el periodismo? Bueno. Está bien comenzar por las fáciles, ¿verdad? Sí. Primero, antes de todo, le quiero agradecer a ustedes y también a este panel. Y me van a tener que perdonar porque ya casi no hablo español. Es verdad, yo duré estos últimos 3 años viviendo en Japón. Mucho tiempo, como 8 meses cada año. Entonces ya creo que ya el español mío, que nunca estaba muy bien. Bueno, vamos para adelante. Yo veo esa pregunta de 2 lados. Primero, como un lector, un fanático. Pero también, por el otro lado, es que yo soy profesor, catedrático. Imagínate, los alumnos míos, yo no quiero decir todos los alumnos, pero los alumnos míos no están leyendo. Aunque son, di que lo mejor de lo mejor del mejor, MIT. Que son súper brillantes. Pero leer, cada año leen menos. Y si yo le doy, vamos a decir que yo digo, mira, te tienes que leer una novelita, Heart of Darkness, que es una novelita chiquita. Bueno, yo voy a decir que 80% de ellos no lo leen. Leen un resumen. Entonces, es un desafío. Como alguien como yo que, imagínate, soy escritor, soy fanático de la literatura, creo que la literatura es algo sumamente importante, ¿verdad? Que puede transformar un ser humano, ¿verdad? Que también funciona como un espejo, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que hay mucha gente malísima que le encanta leer. Yo sé que todito aquí conocemos muchos generales y dictadores y presidentes y, ¿sabe? Que son gente insoportable, pero le encanta la literatura. No es que leer
es una cuestión moral, pero puede funcionar como espejo, donde tú te puedes conocer tú mismo, pero es una oferta, no es obligado. Y hay mucha gente que leen libros y lo leen, es una vaina que me gustó, yo pasé un par de horas, y hay otra gente que leen libros y de veras ese libro empieza a cambiarlo. Ese proceso de lectura hace algo. El que empieza el libro no es el mismo que termina el libro. Y no sucede siempre, ¿verdad? Es una oferta, es una posibilidad. Y para mí eso es lo interesante de los libros, son como un laberinto, ¿verdad? Pero un laberinto que, por un lado, tú puedes terminarlo rapidísimo, ¿verdad? Cuando un adulto ve un laberinto de un niño y dice, bueno, es una mierda, yo ni me voy a acercar. Pero por adentro se puede encontrar muchas cosas. Y es verdad que ahora mismo, bueno, si te gusta leer o tú eres un lector full, somos una minoría, ¿verdad? No somos muchos. Pero yo creo que para mí eso es algo que está pasando ahora. Yo siempre tengo fe que eso va a cambiar. ¿Verdad? Claro que un fanático va a decir, bueno, va a cambiar. Pero lo importante... Pero vos como escritor, como académico desde MIT, que es esta gran entidad académica, además sos una persona muy activa en tus redes sociales, o sea, ¿qué puedes ofrecer vos como creador, como arquitecto de nuevos discursos, en estos tiempos que no puede ofrecer ni el periodismo ni el análisis político? O sea, vos en tu rol de persona. Voy a contestar yo porque él no puede. No, Él no puede. ayúdame. Quiero decir, él no puede decir lo que yo voy a decir, que es que estoy aquí sentado con un autor, uno de los pocos de mi tiempo, que efectivamente cambiaron la mirada de la gente sobre los demás. La novela de Juno Oscar Wilde efectivamente cambió la mirada de todo un país sobre los latinoamericanos. Yo lo creo. Las novelas no cambian el mundo, una novela no cambia el mundo, pero una novela cambia la conciencia individual. Una novela sí cambia la conciencia del individuo, del ciudadano, y ese ciudadano tiene un rol político en la sociedad que es una manifestación de roles individuales. Eso sí que lo cambia la literatura. Y hay muy pocos casos en los que eso sea tan potente, tan visible, digamos, como en la novela de Juno. Yo creo que sí. Es razonable asumir que su novela no es lectura obligada en el movimiento MAGA, digamos, ¿no? Pero si lo fuera, otro gallo cantaría en Estados Unidos y hoy nos estaría debatiendo el retiro del derecho a la ciudadanía por nacimiento, ¿no? Siempre recuerdo a Milan Kundera que decía que la sociedad europea se suele considerar a sí misma la inventora de los derechos humanos, pero para que se inventaran los derechos humanos antes se tenía que inventar la noción de individuo, que nos consideráramos individuos y que consideráramos al otro individuo. Y para eso, dice Kundera, eran indispensables las artes y en particular el arte de la novela, dice él, que nos enseña a sentir curiosidad por las vidas ajenas y a interesarnos por verdades que no son las nuestras. Eso tiene la novela y es potentísimo. Volviendo a Juno, tus personajes habitan en ese espacio entre la migración, el desarraigo, la identidad dominicana, a pesar de la distancia geográfica o la distancia física que hay. En esta etapa en que Estados Unidos está viviendo una crisis democrática profunda, ¿cómo podrías resignificar esta narrativa sobre la identidad y el poder desde tu condición hoy en día? La última parte de la oración, no te oí. ¿Cómo se resignifica la narrativa que ha sido el hilo conductor de toda tu obra y a lo largo de todo tu trabajo
sobre la identidad y el poder con el nuevo contexto en que lo que está pasando hoy en Estados Unidos, donde vos vivís y sos un profesor? Es que, perdón, mira, ahora mismo es muy difícil entender todo lo que está pasando allá. Aunque, claro, todos los días hay un chorro de noticias, de artículos. Si tú estás en las redes, bla, te llega un río de información. Pero entenderlo bien, todo lo que está pasando y el impacto que va a tener y cómo lo está viviendo todas estas comunidades. Hay muchas comunidades que le está impactando todo lo que está pasando ahora con Trump y con esa política. Hay muchas cosas que está pasando. Uno puede decir, oh, yo lo entiendo, pero de veras hay muchísima confusión y hay muchísimo miedo y mucha disinformation, muchísima, especialmente en las redes de español. Yo, como escritor, yo no soy periodista y no soy, de veras, no soy literary critic. Esa no es mi onda, ¿verdad? Pero como escritor, yo tengo como un proceso, aunque todo lo que está pasando sumamente rápido. Yo tengo un proceso que es mucho más lento, tratando de entender cómo esto se está viviendo en una comunidad chiquita, pequeña. Y cómo un grupo de gente están reaccionando. Y yo como escritor, yo estoy escribiendo cosas ahora mismo que hay muchas escuelas que están sacando mi libro. ¿Verdad? Yo tenía, mira, a mí me invitaron a hacer algo en West Point. Y después llegó Trump y lo cancelaron de una vez. Pero la cantidad de maestras que me están mandando email diciéndome que me están sacando todos los libros. Entonces, claro, como escritor, tú imaginas que los libros tuyos es parte de una conversación se dice largo plazo. Sí. Ahora mismo la mierda está jodida, pero y se está poniendo difícil. Y claro que hay muchos maestros que están tomando riesgo para enseñar los libros nuestros. Y como escritor, yo aquí escribiendo, ¿sabes? Tratando de escribir mi cosa, todo esto está sucediendo por encima. Todo eso te está impactando. A mí me está impactando, bueno, por un lado, aunque yo estoy escribiendo de otro tema, de otro periodo, claro que me está impactando. Y también uno se da cuenta que hay que pelear, aunque tú no tienes toda la energía. Aunque tú no tienes, ¿sabes?, un poder de un político, hay que hacer algo. Pero al fin del día, esto es lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Holanda, lo que está pasando aquí en este país. Es una cosa que como escritor, como artista, a veces uno se siente como, coño, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo creo que es lo mismo de siempre. Tú tienes que hacer tu arte, tú tienes que hacer tu trabajo comunitario y tratar de interpretar o interpret tu posición, la obra tuya, en una manera lo más positivo posible, porque tú tienes que sobrevivir. I mean, this is fucking hell. It's rough. Es una cosa que tú estás ahí en la calle buscando leche y ahí llega la policía para agarrar a alguien en la misma calle porque di que es un inmigrante ilegal. Como escritor, tú estás ahí, vuelve a tu casa a escribir sobre 1953, pero tú tienes eso todavía en tu mente. Yo no sé. Para mí es una confusión total.
yo estoy medio mareado por todo lo que está pasando. Y yo no creo que haya otra manera de reaccionar, pero yo no tengo otra manera. Yo creo que habría que escribir un libro con el título Conversaciones a largo plazo, esta mierda está jodida. Yo creo que ¿no? A muchas manos. Juan Gabriel, tus novelas recorren la historia reciente de Colombia, pero con una mirada bastante íntima. ¿Cómo narrar el pasado nos ayuda a sobrevivir o a entender el presente? Sobre todo a propósito de lo que decías vos, me pongo a pensar en Junot en esta 1953 versus 2025. O me pongo a pensar un poco en Oscar Wilde, que narra ese poder, esa dictadura, esa historia, pero hoy en día no es mucho más distante de lo que vos narraste en ese libro hace años. Entonces, en tu caso también, o sea, vimos el atentado al candidato presidencial en Colombia hace unos días, que está todavía entre la vida y la muerte, que en tu obra lo has abordado, pero ese pasado cada vez está más cerca de hoy. Sí, bueno, las novelas cuentan todo lo que no se cuenta de otra manera, ¿no? Cuando la literatura funciona de mejor manera, lo que suele hacer es contar lo que no se está contando desde el relato político, desde el relato periodístico, desde nuestra interpretación como ciudadanos. Lo que la ficción hace, lo que la poesía hace también, es contar el otro lado de las cosas, contar lo invisible de una realidad visible. Esto lo explicaba muy bien Isaiah Berlin, que es un filósofo que a mí me interesa mucho, que me acompaña, porque ha reflexionado muy bien sobre la ficción. Y él decía que en una sociedad, en nuestra interpretación de una sociedad, hay dos niveles. Hay el nivel de lo visible, que contamos mediante las narrativas fácticas, digamos. Es el nivel de lo que se puede medir, de lo que se puede comprobar, de lo que se puede ver con los sentidos, de manera empírica. Lo que se puede contar con las herramientas de la historia, de la sociología, pero hay por debajo otro nivel de lo que somos, los seres humanos en nuestra intimidad, pero también en nuestro comportamiento social y político, que es el nivel de lo invisible, el nivel de nuestras contradicciones, de nuestras ambigüedades, de nuestras emociones, de nuestros demonios, de nuestros lugares oscuros, y de eso se ocupa la novela. No hay ningún trabajo de historia, de sociología, de periodismo que pueda contar exactamente lo que cuenta el proceso de Kafka, por ejemplo. Pero sin el proceso de Kafka no podríamos entender los totalitarismos del siglo XX. Ese libro, que es una fantasía, es una narración que parece sacada de un sueño muy inquietante, una gran pesadilla en prosa. Ese libro nos cuenta algo sobre la historia del siglo XX absolutamente imprescindible para entender lo que pasó en esos totalitarismos. Entonces las novelas suelen ir hacia ese lugar de lo invisible. Cuando yo escribí El ruido de las cosas al caer, entendí a la mitad de la novela que lo que estaba haciendo era abrir un espacio donde pudiéramos entender sobre un momento crítico de mi biografía, de mi vida, de la vida de mi país, que fue los años del narcoterrorismo, entender algo que no se estaba contando en otras partes. Uno podía ir a los medios de comunicación, a los periódicos, a los documentales para saber, no sé, el número de víctimas de un atentado de Pablo Escobar, para ver el fuselaje de un avión que había estallado en pleno vuelo, para ver en un video de YouTube la figura de un candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, que cae en una tarima herido por las balas de sus asesinos, y eso está filmado. En esa época era más raro que ahora, donde todo se filma siempre, inmediatamente. Todo eso es lo visible, y los colombianos de mi generación y de las generaciones que van por ahí, teníamos en ese momento ya una cantidad enorme de información. Pero ¿a dónde podemos ir para saber lo que siente una persona de puertas para adentro, para saber cómo esa situación modificó nuestra manera de comportarnos como padres o como hijos o como amantes o como amigos? ¿Cómo cambió el lado invisible de nuestras vidas, el lado privado de nuestras vidas? ¿A dónde vamos para hablar del miedo, por ejemplo? De las emociones que son también parte de los terrenos que se modifican, que cambian bajo la presión de fuerzas sociales y políticas.
Vamos a las novelas, vamos a la poesía. Ahí tenemos el lenguaje, encontramos el lenguaje para hablar de lo que no se puede decir de otra manera. Eso es lo que hace la literatura, eso es lo que yo trato de hacer con mis novelas. El atentado terrible y condenable que sufrió este precandidato a la presidencia en estos días nos retrotrajo a los colombianos a otra época de atentados, de magnicidios, los aprendimos a llamar muy pronto. Yo escribí toda una novela, La forma de las ruinas, sobre, en parte, lo que le pasa a un país cuando su historia está marcada por estos centros oscuros que son un gran asesinato, de esos que cambian a una sociedad. Este nivel de violencia política cambia las sociedades de maneras visibles, pero también de maneras sinuosas, subterráneas, y el lugar a donde podemos ir para entender eso es la ficción. Eso es lo que he tratado de hacer siempre. Sí. Y yo creo que países como nuestro, que hay un aspecto súper interesante. Hay historiadora de la política de China, y ella escribió algo que me interesó mucho y me ayudó como escritor caribeño, como escritor, ¿sabe?, Dominican York. Y ella dijo que los países traumatizados siempre tienen the unforgettable unspeakables. Las cosas que no se pueden olvidar, pero que se pueden decir. Y yo creo que cuando yo leí eso, yo digo, bueno, eso explica la cultura dominicana full. Que hay tantas cosas que no nos podemos olvidar, pero que no lo podemos decir. Que no hay manera de decirlo. Y es los escritores que buscan la manera de expresar esas cosas. Y yo creo que un país no puede vivir de the unforgettable unspeakables. Tú no puedes vivir con esa tensión. Y por eso necesitamos el arte. Y yo, como escritor, todavía me recuerdo cuando yo leí esa frase. Yo dije, ahí ya yo tengo mis marching orders, ¿verdad? Ya yo entiendo lo que tengo que hacer. Porque yo soy hijo de un súper trujillista, súper balaguerita militar. En una casa de militares, donde no se hablaba de nada, no había ni música, ¿verdad? Pero, y también mucha cosa cruel, muchísima cosa cruel, ¿verdad? Y viviendo en esa casa, yo me di cuenta, wow, aquí estamos cenando, pero hace par de horas que mi papá le estaba dando golpe a alguien ahí al lado. Y dije, bueno, aquí hay trabajo, aquí tenemos que hacer algo para entender esto, para sobrevivirlo. ¿Cómo haces vos para sobrevivir a propósito de esa imagen de tu papá cenando con vos? Después de que llegas del supermercado a comprar la leche, cuando viste a la gente de Elise llevándose a los migrantes y vos tenés que ir a tu casa a hacer tu cena o a preparar la clase que vas a dar en MIT al día siguiente. ¿Cómo haces vos para vivir con esa dualidad? Bueno, yo creo que es que los seres humanos, nosotros somos súper complicados y podemos vivir simultaneously una realidad. Tú puedes, es lo mismo los padres que le dan una galleta a su hijo y después contesta el teléfono, tú sabes, oh, ¿cómo tú estás? ¿Verdad? Que son Galleta de esto, no de padres que son, ¿cómo se dice? Candil de la calle, pero sombra de su casa. Es que la gente son complicadas. Son muy contradictorios, ¿sí? Contradictorios, sí. Yeah, man, we're fucked up. And como escritor, claro que yo vivo de eso, yo imagino que tú también. Cuando yo conozco a alguien así, yo digo, bueno, ya yo estoy en mi deporte. No, es verdad, porque mucha gente, sus contradicciones no lo muestran así.
tú tienes que estar adentro de tu familia, una relación, pero hay gente que ellos se presentan y esa idea que viene de la crítica de romance fiction. Hay una crítica muy interesante sobre romance fiction, novela de romanza. Y dicen que lo importante de romance fiction es que cuando uno vive en una sociedad súper desigual, tú tienes que buscar cosas que te reconstruya. Se dice así, reconstitute you. Que reconstituye. Y eso es la importancia. La gente ve en esos libros que es una mierda, pero no. Es que esas cosas son sumamente importantes para la gente Reconstituyen. Y yo creo que eso es. Claro que tú vives todos estos golpes y toda esta locura en la calle, pero también tú, al mismo tiempo, tú te estás reconstruyendo con tus libros, con tu película, con tus amigos, con tu fe, con todas las cosas que tú tienes que te ayuda, porque el mundo te está. Y tú, al mismo tiempo, es como que tú eres un nave, que el mar te quiere desbaratar completamente, pero tú tienes todos los marineros trabajando para. Y ser un ser humano es como ser un nave. El mundo te quiere hacer un picapollo y tú tienes que hacer todo para mantenerte. Sí, yo creo que ese puede ser uno de las virtudes, de los privilegios de la lectura de ficción en tiempos como los nuestros, que es parte de lo que queremos hablar aquí. Esa idea de que tiempos difíciles, tiempos convulsos, nunca hemos vivido algo como lo que estamos viviendo ahora. Es falso que lo hayamos vivido antes. Y creo que tiempos como estos nos desgastan, nos van quitando capas y capas de humanidad, ¿no? Y la visión constante de las guerras, nunca habíamos asistido en tiempo real a los horrores que estamos viendo hoy, y creo que eso nos desgasta nuestra humanidad, y en cierto sentido, y por lo menos yo lo quiero pensar en mis días optimistas, ese retiro a una novela, a un gran poema, en cierta manera es una forma de resistencia porque reconstituye, dice Juno, reconstituye nuestra humanidad. La humanidad perdida, de alguna manera, es como conectarlo a la batería, ¿no? Como recargar la humanidad perdida. Eso es lo que me pasa a mí cuando leo una de las novelas que me gustan. Y es una especie de resistencia ante lo que pareciera ser un lento cierre de un inmenso ciclo humano que empezó con el humanismo en 1400 y pico. Es muy probable que estemos asistiendo al final de eso, ¿no? El contacto con la literatura, con la ficción, con la poesía, en cierto sentido es una manera, nos hace algo, creo, que puede postergar la decadencia de los valores humanistas y nos puede convertir en pequeños resistentes contra esas fuerzas que nos deshumanizan. A propósito de esto, Juan Gabriel, quiero llegar y quiero conversar con lo que comenzó Junot, de lo poco que está leyendo la gente. Que vos decías, Junot, al inicio de tu intervención, un poco de cómo también. Entonces, ¿cómo creer en la literatura como este espacio de libertad, de creación, de pensamiento, frente a un desafío tan real como es ese, que también es mucha gente también es cuestionable porque, por ejemplo, en la pandemia los índices de lectura fueron totalmente lo contrario, se incrementaron. Entonces, ¿cómo vivir con esa dualidad? Si me permites, lo de la pandemia es que yo lo vi muy claro. En la pandemia fue uno de los pocos momentos en que genuinamente
mirábamos hacia el futuro y no veíamos nada. El futuro era absolutamente vacío. Nadie sabía lo que iba a pasar, nadie sabía lo que estaba pasando durante un buen tiempo. Y es muy elocuente cómo en esos momentos en que el futuro es completamente desconocido, la gente, o por lo menos los lectores, buscamos información en los libros, en las ficciones del pasado. Durante la pandemia se dispararon las ventas de La Peste, de Albert Camus. Se dispararon las ventas del Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe. Y yo leí el Diario del Año de la Peste, un libro escrito en 1700, no sé, 30, voy a decir, no estoy seguro. Y en ese libro yo veía titulares del periódico El País del mismo día. O sea, el periódico El País tenía titulares que yo encontraba en un libro de Daniel Defoe de 1700 y pico. Porque eso es lo que tienen las ficciones, que nos hablan de maneras misteriosas también de lo que estamos viviendo, de lo que podemos vivir. Paul Valéry, el escritor francés, decía: el futuro carece de imagen, la historia le da los medios para ser pensado. Y en cierto sentido yo leía estas novelas y me permitían hacerme una imagen de lo que va a venir, ¿no? Las novelas que leíamos, incluso El amor en los tiempos del cólera, que es una novela de peste también, me servía para encontrar una especie de brújula, para ponerle una imagen posible al futuro, y en ese sentido contenían estas novelas, una novela del 85, como El amor en los tiempos del cólera, del siglo XVIII, como El diario del año de la peste, contenían información sobre lo que me iba a pasar a mí, y por eso son también una especie de herramienta o de útil, ¿no?, para explorar el futuro. Sí. Y también yo lo entiendo como que todito estamos involucrados en un time war, ¿verdad? Es una guerra de tiempo, porque todos los artefactos de la modernidad y del pre-modernity, ¿verdad? Vamos a decir la democracia, vamos a decir, ¿verdad?, la justicia, como lo entendemos aquí ahora, ¿verdad?, en general. Todo eso viene de otra clase de tiempo, de otra estructura de tiempo. Un tiempo donde la gente puede deliberate, que tú te puedes quedar quieto 15 minutos sin tocar un teléfono. Y estamos ahora colonizados por hypertime, por un tiempo súper rápido, súper reaccionario, donde tú tienes que tocar el teléfono 25 veces, donde no puede existir la justicia, porque tú ni puedes pensar 15 minutos sin interrumpirte tú mismo, ¿verdad? Tú ni te puedes entender tú mismo, porque tú estás viviendo en este hypertime, que es la vaina de un lizard, de un lagarto, que es siempre todo rápido, todo reactivo, ¿verdad? Sentarte quieto. Si queremos justicia, la gente se tiene que sentar quieto. No pueden reaccionar así en esa manera. Y estos teléfonos lo tienen todito, y no solamente los teléfonos, también la política. Nos tenemos viviendo en un hypertime, donde eso pone la justicia, pero también la lectura, bien difícil. Yo no creo que solamente es una cuestión de que la gente no está leyendo mucho. Yo creo que estamos viviendo en un momento, y yo sé que eso es algo que dijo el canadiense Harold Innis, ¿verdad? Uno de los críticos media critics, que lo más importante de una sociedad es cómo brega con el tiempo. Si tiene el tiempo demasiado acelerado, rapidísimo, todas las cosas que son sumamente importantes para ser un ser humano, la gente lo va a encontrar difícil. Y antes de todo, el primer señal, ¿cómo se dice?, jinetero del apocalipsis. Jinete del apocalipsis es que la gente no quiere leer. Y eso significa que no tenemos tiempo. Que ya we're living in hypertime. Y eso no es bueno. Eso no es bueno.
¿Cómo haces vos para abstraerte de ese tiempo de la inmediatez en la que vivimos ahora, que todo se mide, que los presidentes decretan por tweets, porque también muchos presidentes gobiernan por tweets, Presidente, y los hijos de uno. donde, como decía Juan Gabriel, te enterás por medio de una transmisión en vivo de un atentado a un precandidato? Entonces, ¿cómo haces vos como escritor, y lo mismo para Juan Gabriel, para sobrevivir y para crear en ese contexto? Pero yo imagino que yo tengo una ventaja, que yo soy escritor. Entonces yo 4 horas al día, eso no es hypertime. Esa oración, déjame buscar. Eso significa que yo estoy haciendo algo afuera de hypertime. Y yo creo que lo importante es que tenemos que buscar las cosas, tenemos que hacer cosas que no pertenecen a ese acceleration. Y yo siempre le digo a mi amigo, yo me siento a cenar con mis amigos, yo le digo a ellos, mira, el primer que toca el teléfono va a pagar esta noche. No más. Porque si tú no eres médico, yo no sé por qué tú estás agarrando esa vaina. Tú no eres tan importante. Ahora yo tengo un amigo que sí es cirujano, se dice así, ¿verdad? Y a él lo llama siempre, dice, tú puedes tocar el teléfono. Pero todo esto vagabundo, no, man, deja tu vaina. Pero hay manera, y no lo estoy diciendo por chiste, hay manera, tenemos que buscar la manera de crear estructuras. Porque si no tenemos estructura, esto es peor que la cocaína. Peor. Tú tienes que buscar la estructura. Y como catedrático, como profesor, tengo que hacer eso en mi clase. Los estudiantes entran, yo digo, mira, no saques ese teléfono. Hay que buscar la manera, porque si no lo hacemos en una manera consciente, no lo vamos a hacer. Es como ir al gimnasio. Antes, leer un libro no era una gran cosa para un nerd. Ahora hasta un nerd es difícil. Ahora leer para un nerd es como correr. Una vaina que tú tienes que pensarlo, tú tienes que disciplinarte, tú tienes que sufrir un poco, es verdad. Yo sé que, mira, yo te conozco un poquito, Juan, yo sé que tú lees mucho. Yo sé que tú lees mucho, pero yo imagino que ahora es más difícil, ¿verdad? Es más difícil encontrar el tiempo, quieres decir, tal vez, sí. Hacerlo sin interrupción, sin Sí, la tentación de... Las interrupciones son el gran drama, me parece, para todas nuestras vidas de lectores, para la vida de un novelista también. Yo tengo la inmensa ventaja de haber tomado hace mucho tiempo la decisión de no tener nunca redes sociales. Y sí. Y claro, esto te cambia la vida, ¿no? Yo recuerdo por esos años, en el año 2011, que fue un año en que visité República Dominicana por primera vez también, en Ecuador, otro de los países que visité en esos días, un amigo novelista me dijo un día por la mañana, es que no tengo tiempo para escribir. Es horrible, el no tengo tiempo, no encuentro el tiempo, mi novela me espera y yo no consigo darle el tiempo. Y por la tarde me lo volví a encontrar y me dijo orgullosísimo que ese día había mandado 17 tweets sobre temas distintos. Yo le pedí que multiplicara 17 por 170 caracteres, me parece que era la cosa. A ver cuánto sale eso. Eso es una página, 2 páginas, 3 páginas de ficción. Y le decía, si dejas el Twitter vas a terminar tu novela en 3 meses. Esto es la práctica de la literatura, pero yo creo que para un lector también, para un lector leer una novela es una manera de abrir un espacio donde pueda existir el tiempo que no existe en la vida real, ¿no? Yo suelo, cuando se habla de estas cosas con alumnos, suelo recomendar la lectura de los libros difíciles, que para mi generación eran todavía un placer, la dificultad era un placer. Era un placer leer el Ulises de Joyce, una novela tremendamente difícil, pero, ¿verdad? Pero que da la recompensa de abrir un espacio que en la novela dura 24 horas, ni siquiera, dura 18 horas,
Y en la vida del lector, en cambio, dura 2, 3, 4 meses. Esa lectura. Es una manera de crear tiempo donde antes no lo había y de cobrar la conciencia de lo que ocurre en cada segundo de nuestra experiencia. El inmenso abismo que se abre en la conciencia humana en cada segundo de nuestra experiencia. Y nos revela, nos enseña cosas sobre lo que somos como seres humanos que de otra manera no veríamos. Nadie nos puede contar lo que pasa en 2 o 3 segundos de experiencia humana como lo hace ese libro. Lean En busca del tiempo perdido, de Proust, una novela de 3000 páginas. Ya nadie tiene tiempo para eso, pero si lo tienen, ¿qué recompensa? ¿Qué recompensa? Porque es un entrenamiento en el deporte dificilísimo de mirar a los demás. Mirar a los otros y preguntarse qué pasa en sus vidas secretas. Preguntarnos por el misterio de los otros, el misterio de sus vidas ocultas, de sus vidas secretas, de sus vidas internas. Todo esto son actividades, ¿no?, que entrenamos, destrezas que desarrollamos en el contacto con ciertas ficciones. Y sin ellas hay algo que se rompe. Un pionero de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, Jaron Lanier, hablaba de esto en términos de teoría de la mente. Decía, la teoría de la mente es, en filosofía, en psicoanálisis, eso que ocurre cuando miramos a otra persona y podemos interpretar lo que está sintiendo, lo que nos quiere transmitir, sus intenciones con nosotros. Podemos leer al otro para saber de dónde viene, qué es, qué está sucediendo en su cabeza. Y dice él, las redes sociales están impidiéndonos desarrollar una teoría de la mente sobre los otros. Las redes sociales están encerrándonos en un mundo privado tan opaco, o están encerrando a los demás en un mundo tan opaco que no conseguimos leerlos correctamente, no conseguimos interpretarlos correctamente, saber por qué no piensan lo mismo que yo pienso, saber por qué no creen lo mismo que yo creo. Y esto es dramático para una sociedad. En cierto sentido, una gran novela reconstituye, es la palabra de la noche, reconstituye eso, nuestra capacidad de leer a los otros. Y esto es fundamental. Absolutamente. Y una cosa que yo siempre tengo que plantear a los alumnos y mis amigos, que ustedes me pueden ayudar con esto, yo siempre digo, mira, con la lectura, there's the absorption of labor y the absorption of narrative. ¿Cómo se dice en español? Sí, ¿cómo se dice? The absorption, que tú estás. Sí, te absorbe el esfuerzo, te absorbe la narración. ¿Verdad? Que uno puede leer para bregar con el libro, para entenderlo, que no es como una narrativa, que tú estás ahí con la página, que tú tienes que volver al capítulo anterior. Es como Ulysses. Ulysses es importante porque es una novela que te absorba por tu labor. Tú tienes que bajarte para entender eso. Y es importante entender, ¿verdad? Muchos de nosotros, ya cuando salimos de la universidad, jamás leemos with labor. Y es una cosa, yo creo que ser lector, yo siempre digo, voy a leer 3 novelas que me va rápido y uno que me va a dar golpe. Es importante. Es importante. Sí, pero nuestra cultura ha cambiado en ese sentido de una manera muy dramática. La idea de que un texto sea difícil ahora es el peor comentario que se puede hacer, ¿no? En esto creo que era Lionel Trilling, un crítico, el que decía acerca de un libro, no recuerdo cuál, decía, lo traté de leer y el libro no me recibió bien, yo no le gusté al libro, ¿no? Me tuve que esforzar, tuve que trabajar y al final conseguí caerle bien, al final conseguí que el libro me aceptara. Es así como uno debe leer un libro. Si el libro es difícil, si nos reta, si nos parece incomprensible a veces, el problema no es del libro, el problema es nuestro.
Y hay que trabajar a veces para la lectura de las grandes ficciones, hay que poner un poco también, ¿no?, de nuestra parte. Y eso es algo que no es una idea popular hoy en día. En estos tiempos de incertidumbre, y como ya nos quedan 5 minutos y 18 segundos, quisiera que cada uno de ustedes me recomendara un libro que te dé golpes y otro libro que te permita sobrellevar estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, no voy a decir que da golpe, perdóname. Ya tú... Que te cuestione, que te confronte. Ya como que demostré mi cultura familiar, tú sabes. Perdóname. Pero un libro que es un desafío, ¿verdad? Y un libro que te agarra, tú sabes, como fluyente. Ok. O una película, o sea, lo que sea que a vos te ayude en estos momentos. Sí, sí, sí. Libros, quiere la gente, libros. Sí. Qué bueno. Yo vine preparado. Conste, no nos pusimos de acuerdo. No, porque Pura casualidad. a veces la gente te pregunta en ese momento, pero por lo menos yo lo tengo aquí. Sí. AI. Es que la mascota mía yo la dejé en el avión. Entonces, perdóname. Ok, primero, ya. Estoy leyendo un memoir de un crítico que se llama Stanley Cavell, que es filósofo, tuvo muchos años en Harvard, escribió sobre todo. Ese tigre escribió sobre Theory of Mind y también películas. Stanley Cavell, un libro buenísimo, porque el tigre es súper intelectual. Cada par de páginas, él tira un poco de latín y francés, yo tengo que traducirlo. Entonces, eso me está yendo muy bien. Ese es el libro bueno. Eso es el libro, para mí, el libro que me está dando mucho problema. Es el libro que yo sí tengo que traducir cosas que yo no entiendo. Y a veces yo me quedo en una oración para como 20 minutos, porque el tigre, él escribe oraciones como que si fuera un laberinto. Entonces, y el libro se llama Little Did I Know. Little Did I Know. Un título como que, esto es interesante, pero tú te metes adentro. Sí. Pues voy a aprovechar que Juno mencionó antes una novela que es muy importante para mí, El corazón de las tinieblas. Es esa novelita en manuscrito, tenía 99 páginas, es realmente muy breve, pero a mí me dio durísimo en todos los sentidos, porque es una novela que es uno de los contactos con el mal, con el lado oscuro del alma humana más intensos que conozco en literatura. Y me dio muy duro también porque tuve el privilegio un poco pesadillesco y suicida de traducirla. Sí. Y me encantó. Qué bueno, gracias. Entonces es una novela terriblemente difícil de traducir, entre otras razones por la estructura de la lengua de Konrad, que era un polaco para quien el inglés fue su tercera lengua. Entonces escribía en una lengua muy llena de estructuras latinas, habló francés antes que inglés, pero también era un gran lector de los clásicos ingleses, desde luego, y también su lengua polaca se filtraba por ahí, y eso la convirtió en un registro muy extraño y muy difícil para un traductor. Entonces, ese es el libro que me da duro. Y el otro libro, el libro para, digamos, El corazón de las tinieblas, y el otro libro, el que